¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Voz de alerta. Número 22. Y bueno, voy a tratar de ser breve porque es larga la historia para entenderla, pero voy a tratar de leer y luego compartir lo que dice la palabra como Dios nos muestra, ¿no? Dice, en Números 22 habla acerca, ¿no? Dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Eso se hablaba el rey de Balac ¿cómo se llama? De Moab, ¿no? De los moabitas. El rey llamaba al profeta Balaam, porque era un profeta de Dios, pero ¿qué pasaba, no? El pueblo de Israel había sido bendecido, ¿no? Por Dios, y ellos habían salido de Egipto y todo lo que ellos hacían prosperaba porque Dios estaba con ellos y no había nadie que se levante en contra. Entonces el rey Balac le habla a Balaam, al profeta, y lo llama y le pide, ¿no?, que maldijera al pueblo. Pero nosotros lo que queremos profundizar acerca de la doctrina de Balaam, ¿no? Dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, dice. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la dádiva de adivinación en su mano. Es como una bendición, porque en los tiempos de eso se hacía una ofrenda cuando había un profeta o se acercaban a un profeta para que haga una profecía o a consultar algo de parte de Dios. Dicen las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaán y le dijeron la palabra de Balac, lo que Balac, el rey, había dicho, ¿no? Y les dijo, y bueno, Balaán responde, él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab, que se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, y dijeron a Balaam, no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. O sea, duplicó lo que había dado al principio al profeta Balaam. Fue con algo aún mayor, ¿no? Y entonces dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El resumen de lo que venimos hablando, ¿no?, es que el profeta Balaam, el rey Balaam, le ofrece al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Israel y que él le daría riqueza. Entonces el profeta Balaam consulta con Dios, pero Dios le dice que no. Y luego vienen y le ofrecen más riquezas. Y él vuelve a consultar con Dios, pero Dios le dice que vaya. Pero acá podemos ver, ¿no?, cuando sigue, a partir del 21, dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna
y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, Dios permitió que él vaya, pero Dios se había enojado porque Dios ya le había advertido a Balaam que era su pueblo y que Dios no quería que lo maldiga porque Dios estaba con él. Pero aún así Balaam volvió a consultar con Dios. Entonces Dios lo dejó ir. Pero ¿qué dice? Así Balaam se levantó por la mañana, ¿no? Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna y con 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces se azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared, un lado y pared al otro. Y viendo al asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, ¿qué es lo que pasaba aquí? El Señor se había airado contra Balaam porque si bien Dios le dijo ve, pero Dios primeramente le había dicho que no vaya. Y Balaam seguía con su terquedad porque Dios veía lo que había en su corazón. Y Balaam va con la burra, ¿no? El asno, y se le presenta un ángel en el camino. Y Balaam no lo ve al ángel de Dios. Se le presentó con una espada desenvainada para no permitirle avanzar, porque iba a ir en contra del pueblo de Dios. Y él no lo ve, pero Dios le permite ver a la burra. Y la burra se aparta del camino y va por el campo. Y Balaam no se da cuenta y se enoja contra la burra porque piensa que la burra era rebelde. Pero Dios estaba marcando algo ahí. Y de repente se le aparece el ángel nuevamente en el campo. Y en unas viñas, dice, ¿no? Cuando la burra iba por el campo. Y la burra se esquiva nuevamente al ángel, hasta que el ángel se le presenta en el medio del camino donde no podía ir ni para el costado ni para ningún lado la burra. Entonces la burra se mantiene quieta. Y dice, ¿no? Que y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí no has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mandaría a ti y ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Amén, hermano. A través de esta palabra, lo que podemos ver de esta historia, la doctrina de Balaam, lo que Dios se refiere en Apocalipsis acerca de la doctrina de Balaam, es que Dios era un profeta y una persona de Dios, pero lo había citado el rey sabiendo que él era un hijo de Dios, una persona de Dios, para que procurara un mal contra el pueblo de Dios. Y lo que se le ofrecía era riqueza. Y lo que Dios vio en Balaam, lo que a Dios le enojó mucho, que dice que se airó, era porque lo que Balaam hacía era... se llenó de codicia su corazón por lo que el rey de Balac le iba a dar. Y él insistió en Dios, ya cuando Dios le había dicho, no toques a mi pueblo, no toques a mi ungido.
Porque yo lo que veo en esta palabra es cuando Dios levanta a una persona, muchas veces nosotros usamos esa doctrina de Balaam y buscamos, nos enaltecemos nosotros mismos, nuestra soberbia y tratamos de destruir al que Dios levantó. Cuando Dios muchas veces nos dice, ora por mi siervo, perdona a mi siervo. Y nosotros muchas veces nos levantamos en contra y somos de tropiezo, ¿no? Y Balaam lo que hizo, la doctrina de Balaam es ser de tropiezo para otros hermanos, ¿no? Ser de tropiezo en la iglesia, predicar cosas en contra de la verdad de Dios. Dios nos marca muchas veces, nos marca que está mal, pero Dios así nos permite igual seguir. Pero Dios aborrece esa doctrina de usar la palabra de Dios en contra de un hermano o en contra de una iglesia que Dios está levantando. Muchas veces nos hemos levantado, nos hemos comportado de esa manera, ¿no? Cuando nos creemos que somos más espirituales que otros hermanos, nos creemos que Dios tiene algo con nosotros que con otros no, y usamos y hasta hemos orado en contra, porque traemos un mal hacia nuestro hermano, ¿no? Esa es la doctrina de Balaam, a que Dios se refiere, de que enseñamos a hacer de tropiezo a otros hermanos, enseñamos a destruir lo que Dios había bendecido, y eso es lo que Dios aborrece, ¿no? Pero lo bueno de esta palabra es que el propósito de lo que Dios quiso enseñar a través de esta palabra es que, así como se quiso levantar Balaam en contra del pueblo de Israel, siendo un ungido de Dios, muchas veces se nos van a levantar en contra nuestra, muchas veces se van a levantar en contra de nuestro, de cuando vos estés en el ministerio y Dios te esté levantando y Dios esté usando tu vida, muchos se van a levantar, personas de Dios van a levantarse en contra de tu vida, ¿no? Para hacerte caer. Y el propósito de lo que Dios enseña en esta palabra es que Dios usó al mismo Balaam que iba a maldecir al pueblo de Israel, porque al continuar la historia dice que 3 veces Balac lo hace que maldiga a Israel, pero cada vez que Balaam iba a maldecir, Dios ponía bendición en su boca. Y en vez de salir maldición contra el pueblo de Israel, Balaam bendecía. Y 3 veces probó. Balac lo hizo maldecir y 3 veces bendijo Balaam a Israel. Porque lo que Dios bendice, nadie se puede poner en contra. Si Dios hoy te levanta, por más que se levante quien se levante, Dios respalda, Dios te respalda, Dios te ampara, Dios está contigo. Por eso, que Dios nos libre de ser de tropiezo. Lo que Dios ponía en mi corazón es que Dios me libre a mí, ser de tropiezo a mis hermanos. Porque en este ministerio, cuando Dios empieza a levantarnos y arma un grupo y levanta, muchas veces se levanta este espíritu de Balaam, ¿no? Este espíritu de los hermanos que quieren hacer caer al hermano que Dios está levantando, o en una congregación, una iglesia, y tratan de buscar la misma palabra de Dios, usamos la misma palabra de Dios en contra para destruir lo que Dios ha bendecido. Y muchas veces somos de tropiezo, hermano, a través de esta palabra. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿no? Porque vos fíjate que Él habla a la iglesia de Pérgamo y nos marca la doctrina de Balaam. Y es lo que se está levantando en este tiempo, y es lo que Dios nos venía marcando a mis hermanos. Hoy cuando dijimos que íbamos a compartir y habíamos hablado, pero en el último momento yo no iba a tocar esta palabra de Balaam. Pero es como que Dios me puso esta palabra y a mi hermano le puso otra palabra parecida y a mi otro hermano otra palabra y dijimos, Dios está, esto es lo que Dios quiere hablar. Y esto es lo que Dios quiere hablar en este momento a la iglesia, que no seamos de tropiezo. Él dice, ay de los tropiezos, porque dice que son inevitables, ¿no? Los tropiezos en este mundo y en la vida del cristiano son inevitables, pero hay de los que quien los provoca, dice su palabra. Porque el que es mejor que te ates una piedra de molino y te lances al mar, dice, a que seas de tropiezo para uno de sus hijos. Y lo importante es que podamos analizar acerca de lo que Dios está hablando hoy, ¿no? Y si estás siendo una persona que está en contra de un hermano, que te recapacites en esta noche, ¿no? Y que pongas tu vida en la mano de Dios, que lo que Dios quiere es que seamos un pueblo unido y de que todos sirvamos a un mismo Dios de la manera que Dios nos ha llamado, ¿no? Sabemos que cada cual tiene un ministerio, que Dios ha puesto a cada uno, porque si bien somos un cuerpo, pero Dios aborrece a los que son de tropiezo.
y los que comparten esta doctrina, ¿no? Esa era la palabra que yo quería compartir y le doy lugar a mi hermano Guido para que él continúe con lo que él también tiene, acoplado a lo que Dios puso en nuestras vidas. Es muy cierto lo que dijo Cristian, porque Dios, hoy, bueno, tuvimos una salida juntos, con familia, con congregación. Dios ya le había marcado una palabra a Cristian. Yo estando en esa salida también busqué una palabra y cuando fui a hablar con él, resulta que Dios nos había hablado de lo mismo en diferentes lugares. Cuando estábamos volviendo, Dios me habló una palabra a mí en lo personal. Después cuando Cristian llegó a su casa, Dios le habló otra palabra a él en lo personal y cuando hablamos era totalmente relacionado. Y eso nos confirmó que era una palabra de Dios. Esto es importante que lo sepamos, que cuando Dios habla una palabra, la confirma. Cuando nosotros estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, como decía mi hermano, cuando nosotros estamos unidos, no siendo de tropiezo, estamos unidos, Dios nos habla a todos de la misma cosa. Y es algo tremendo, porque el mismo espíritu que vive en mí es el que vive en mi hermano, y es el que vive en Omar, y es el que vive en Gabriel. Y es una bendición, hermano, es una conexión que tenemos con Dios. Por eso comparto esta palabra con toda confianza. Esto está en Judas 1, del versículo 11 al versículo 16, lo voy a leer. Fíjense lo que dice la palabra, dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y fíjense, este último versículo es clave, es muy clave. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Murmuradores, ¿quiénes son los murmuradores? Como decía mi hermano, murmuradores son los que hablan, son los escarnecedores, son los que hablan mal de los hermanos, los que son homicidas, dice la palabra de Dios. Cuando uno se levanta en contra de un hermano, tenga un ministerio, no tenga un ministerio, dice la palabra de Dios, es homicida. Cuando uno se enoja contra un hermano, es homicida, porque vos no estás atacando al hermano, vos estás atacando al espíritu que vive en el hermano, estás atacando la sangre que pagó un precio por salvar el alma de ese hermano. Y el Señor en ningún momento nos enseñó a tener ese tipo de actitudes en contra de nuestros hermanos, ¿no? Y cuántas veces nosotros hemos caído en eso. Yo no voy a venir acá como un inocente, que yo nunca hablé mal de un hermano, que yo nunca me enojé, que yo nunca hablé, pero a su tiempo, cuando Dios habló a mi vida y cuando Dios me corrigió y cuando Dios me exhortó, yo me arrepentí y me humillé. Y más de una vez he tenido que pedir perdón. He tenido que pedir perdón y humillarme por haber hecho esas cosas, porque realmente algo es aborrecible. Y las características de estos hombres murmuradores, querellosos. ¿Quién es alguien querelloso? La palabra querelloso significa alguien que todo el tiempo se está quejando. La querella y la murmuración vienen de la mano, porque la murmuración siempre es una queja contra el hermano, una acusación. Generalmente las acusaciones son de personas las cuales Dios no levantó, acusando y quejándose de que no, porque el pastor debería hacer las cosas de esta manera, porque se debería orar de esta manera, porque se debería predicar de esta manera, porque el culto debería ser ordenado de la otra manera. Y eso es una actitud soberbia, es una actitud altiva. Y es por eso que Dios nunca levanta a esas personas en un ministerio, porque solamente están quejándose de los que sí Dios ya levantó. Después dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. ¿Qué son cosas infladas? Cosas vanas, cosas que en esencia no dicen nada, pero son multitudes de palabras que no llevan hacia ningún lado. Esas son las características de este tipo de personas que se levantan,
en contra de los hermanos y que se están levantando en contra de Dios mismo. Y ahora vamos a ir a una pausa publicitaria, pero quiero que antes de irnos piensen en el versículo 11. Dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y estos tres personajes son muy importantes a la hora de identificar primeramente en nosotros mismos y a la hora de discernir cuando quieren venir a introducir estos espíritus o estas doctrinas dentro del cuerpo de Cristo. Así que ahora vamos a ir a una pausa publicitaria y vamos a seguir compartiendo palabra de Dios. Porque es una historia larga, pero en esencia se los voy a compartir. Está en Números 16 del 1 al 35 para que ustedes lo mediten y lo escudriñen en sus casas. Números 16 del 1 al 35. En esos tiempos Moisés estaba liderando el pueblo de Israel, era el profeta del pueblo de Israel, era el líder, era la persona que Dios usaba para guiar al pueblo, era el ungido de Jehová, era la palabra. Llegó al punto que Moisés le dijo, vos vas a hacer al pueblo como si fuese yo por Dios y Aarón va a ser tu profeta. ¿Por qué? Porque Moisés decía, pero Señor, yo soy tardo para hablar, ¿cómo voy a hacer para hablar? Quédate tranquilo, vos vas a ser mi figura y Aarón va a ser el profeta que hable las palabras que yo te mande. Fíjense hasta qué punto Dios lo respaldaba a Moisés. Era un hombre que Dios dejaba mucha evidencia de que Dios lo estaba respaldando, pero llegó un momento que apareció este hombre, Coré, junto con toda su casa, y se levantaron en contra de Moisés, el líder que Dios ya había usado a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Es algo tremendo, era totalmente obvio que Jehová estaba con Moisés. Pero Coré se levantó en contra de Moisés y le dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes sos vos, Moisés? ¿Quién es Aarón? ¿Quiénes son ustedes para ponerse por encima de nosotros? Si toda la congregación, nosotros todos somos santos de Jehová, ¿quién dijo que ustedes, Dios los levantó? ¿Quién dijo que ustedes tienen la autoridad que dicen que tienen, que vienen y nos hablan de esta manera? Y la verdad que esto no fue para nada bueno. Y Coré se levantó en contra de Moisés. Cuando Coré se levantó en contra de Moisés, se levantó en contra de Dios. Y la palabra dice que la ira de Dios se encendió contra Coré y se encendió contra toda su casa. Si no fuese porque Moisés y Aarón se humillaron delante de la presencia de Dios y rogaron a Dios que tenga misericordia y no los consuma, Dios los hubiese consumido en ese momento. Pero como Moisés sí tenía un corazón que agradaba a Dios, igual que Aarón, ellos siempre que el pueblo se rebelaba en contra de Dios, se levantaban en contra de Dios, en contra de ellos, lo primero que Moisés hacía, lo van a leer, lean Números, lean el Éxodo, dice que Moisés se postraba rostro a tierra y decía, Señor, pasa esto, pasa lo otro, ¿qué hago? Y cuando el Señor más de una vez quiso destruir al pueblo, el Señor decía, no, tené misericordia de ellos. En este caso le dijo, Señor, no destruyas al pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová quería destruir a Coré y a todos los que estaban con Coré. Y la palabra dice que Coré había puesto a todo el pueblo de Dios en contra de Moisés. Fíjense este espíritu hasta dónde puede llevar a un hombre. El Satanás a través de este tipo de espíritus y actitudes puede hacer que todo un pueblo se ponga en contra de un pastor, que todo un pueblo se ponga en contra de un líder, que todo el pueblo se ponga en contra de la persona que Dios levantó como atalaya, como guía, como líder en la congregación. Y ahí estaba Coré, congregó a todos en contra del ungido de Jehová. Y eso es lo mismo que hizo Satanás. Congregó a un grupo de ángeles para levantarse en contra de Dios. Eso es algo que siembra Satanás mismo en el corazón. Esto es algo muy peligroso. Y Jehová había decidido destruirlos a todos. Dijo, bueno, los destruyo a todos. Pero Moisés dijo, no, Señor, no destruyas a todos por el pecado de un hombre. Porque ellos fueron seducidos a causa de la contradicción de Coré. Entonces Dios tuvo misericordia y no destruyó a todos. Pero hubo un momento en el que Moisés le dijo al Señor, Señor, no recibas la ofrenda de ellos, Señor, yo necesito que vos dejes en evidencia que vos estás conmigo y no estás con ellos. Y él se plantó delante de la congregación, los congregó a todos Moisés, delante de la presencia de Dios, a todo el pueblo, y dijo, si a estos hombres se los traga la tierra vivos al Seol, si Dios hace algo que no había hecho hasta el día de hoy, no lo había hecho nunca,
Si Dios cumple estas palabras que yo estoy diciendo, Dios está conmigo y Dios no está con ellos. Y dice la palabra que automáticamente, cuando Moisés dijo esas palabras, la tierra se tragó vivos a Coré y a toda su casa, se los tragó al Seol. Fíjense, hermanos, qué peligroso que es tener este tipo de actitudes. Te traga el infierno cuando tenés este tipo de actitudes. Es algo muy peligroso, hermanos. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, que esto que sucedió no es algo carnal. Sí se manifiesta a través de la carne y se le da lugar a través de la carne, pero esto es algo espiritual. Esto es algo que es sembrado por Satanás mismo. Satanás siempre quiere levantar al ungido de Jehová. Él quiso sentarse en el trono de Dios, quiso ocupar el lugar que Jesús ocupaba. Se levantó, congregó a todos ángeles que eran de Dios, los sedució para levantarse en contra de Dios. Lo mismo Coré hizo con toda la congregación para levantarse en contra de Moisés. Y lo mismo muchas veces Él quiso hacer con nuestras vidas para levantarnos en contra del ungido del Señor. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de ser de tropiezo de esta manera. Que el Señor nos libre, porque las consecuencias son daño a otras personas. Se destruyen iglesias, caen ministerios, almas se apartan de Dios, personas que no conocen a Dios ven ese tipo de consecuencias y dicen, ¿para qué me voy a acercar a Dios sin mirar lo que sucedió en la iglesia? Se pelean entre ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque como compartía mi hermano Cristian, antes que ser de tropiezo para un pequeño, para uno de sus pequeños, mejor ponerse una soga en el cuello con una piedra pesada, tirarse al fondo del mar. Dios no tolera, Dios aborrece. La ira de Dios se enciende en contra de los que permiten estas cosas. Si alguna vez lo permitiste, es tiempo de arrepentirse. Yo pasé por eso, yo me arrepentí, hoy en día sé que no proviene de Dios. Aunque Satanás muchas veces quiere susurrar esas cosas a mi oído, doblo mis rodillas, Señor, líbrame de esto, y actúo en contra de lo que Satanás pone en mi mente. Y como hablábamos recién, esto es algo espiritual. Esto es algo que se vence a través del Espíritu. Y ahora mi hermano Gabriel va a hablar sobre esta cuestión tan importante. Hermano, Dios lo bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Quería primeramente, antes de compartir la palabra, quería saludar a todos los hermanos de la iglesia que nos escriben, que nos mandan saludos, que nos dicen que nos alientan, que nos dicen que está saliendo bien. Queremos mandar saludos a Leo, a Mayra, a Eliseo, a Dayana, saludar a los pastores, saludar a todos aquellos, ¿no?, hermanos que nos están escuchando, y compartir la palabra que nos dejó acá la hermana Dayana, que está en 2 Corintios 10:4, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para el castigo toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Y bueno, acá el Señor nos hablaba, ¿no?, sobre las luchas, sobre las pruebas, sobre todas las cosas, que no, nuestras armas no son carnales, no es pelear contra la persona, sino en lo espiritual, ¿no? Que acá nos habla sobre las luchas que nosotros tenemos, que sobre acá mis hermanos estaban compartiendo de cosas, ¿no?, que por ahí estaban pasando en la carne, pero acá la lucha es en el espíritu, ¿no? Acá dice que debemos ser poderosos en las cosas de Dios, que destruye toda fortaleza, derriba todo argumento. Cuando uno dobla las rodillas, ¿no?, y cuando uno está en el espíritu, en las cosas de Dios, ahí donde podamos vencer, ahí donde podemos estar fuertes en las cosas de Dios, llevando cautivo, ¿no?, como dice la palabra acá, en los pensamientos, en la obediencia en Cristo Jesús. Porque acá mis hermanos compartían, ¿no?, que
que a veces se levantan muchas cosas, se levantan envidia, como daban ejemplos de la Biblia, ¿no? De ahí de Caín y Abel sobre el hermano, pero estas cosas pasan por no estar sujetos y por no pelearla, no con las armas espirituales, con las armas que Dios nos da, ¿no? Porque Dios nos da las armas para vencer. Y dice que la lucha no es contra carne ni sangre, no es la lucha contra nuestros hermanos, sino que la lucha es contra el enemigo que nos quiere ver derrotados, ¿no? Pero Dios nos da la fortaleza, Dios nos da las armas para poder pelear, ¿no? Y bueno, eso lo quería compartir, este versículo que mi hermana Dayana nos mandó un mensaje y nos dijo que si podíamos compartir este versículo. Le mandamos saludos a toda la iglesia, a todos los oyentes que nos están escuchando. Le damos gracias también por tomar su tiempo para poder escuchar de la palabra. Espero que la palabra le sea de edificación, espero que la palabra le sea de alimento a su alma. Nosotros lo que queremos es glorificar el nombre del Señor, ¿no? Y esta palabra y esto lo que hacemos, este tiempo que nosotros nos tomamos, es para Dios. Así que bueno, mandarle saludos a toda la iglesia, a todos los oyentes, y que Dios los bendiga. Amén, hermano, qué bueno que es que nuestros hermanos, ¿no? Puedan compartir con nosotros la palabra, ¿no? Que puedan participar de este programa, porque lo importante es eso, que podamos hacer que ustedes participen también y nosotros podemos escuchar lo que Dios habla a través de ustedes, ¿no? Y porque estamos en comunión. Nosotros estamos de este lado de la radio, pero ustedes están del otro lado y qué importante es saber lo que Dios le está hablando a través de la palabra y que podamos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice la palabra, ¿no? Nuestro hermano Eliseo de Jesucristo, mi única esperanza, nos manda saludos y lo saludamos y lo bendecimos en nombre de Jesús. Y qué hermoso que es poder estar en comunión con Dios. Yo quería compartir también acerca de lo de que es Caín, ¿no? Porque si bien estamos compartiendo lo que es lo que Dios vino hablando acerca de los tropiezos y de los que se levantan en contra de la palabra, lo que se levantan en contra de los hermanos, lo que se levantan en contra de Dios, ¿no? Y como Dios hoy habló acerca de Coré, Balaam y también habló de Caín, queríamos compartir lo de Caín, lo que Dios nos muestra a través de su palabra, ¿no? Que fue lo primero de la creación de Dios, después de Adán y Eva, ¿no? El primer pecado sabemos que fue en Adán y en Eva, ¿no? Pero luego vino lo que cometió Caín, ¿no? Y esa palabra se encuentra en Génesis 4, 1, ¿no? Pero empecemos a partir del 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Amén. Lo que podemos entender a través de la palabra y la enseñanza que Dios nos da es que Dios habla de dos hermanos, ¿no? Dos hermanos, Caín y Abel, ¿no? Que presentaron una ofrenda delante de Dios, pero Caín presentó una ofrenda, pero Abel presentó de lo mejor de su ofrenda, ¿no? Y lo que quiere enseñar esto es que entró celo y envidia en la vida de Caín, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel,
porque había dado de lo mejor de Dios, había dado de su corazón, con agrado, con gratitud a Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Que siempre demos lo mejor, porque Dios siempre nos da lo mejor, y que lo que hagamos sea con agrado, con gratitud, de corazón, con amor hacia Dios, demostrando el amor que tenemos hacia nuestro Dios, ¿no? Y Dios muestra acá dos testimonios de dos personas, ¿no? De una que entregó una ofrenda, si bien Caín presentó una ofrenda delante de Dios, pero lo hizo como una obligación, lo hizo como una costumbre, pero Abel lo hizo como algo sagrado ante Dios, y Dios entonces no se agradó de la ofrenda de Caín, porque lo hizo como una obligación, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel, ¿no? Pero aquí nos enseña, ¿no? Que por el hecho de que Dios se agradó de Abel, Caín, en Caín entró una envidia y un celo de porque Dios se había agradado de él, ¿no? Y muchas veces eso es lo que acontece en las iglesias, ¿no? Cuando hay dos personas que están sirviendo a Dios y como que Dios a veces parece como que a uno Dios se agrada más de esa persona, porque si bien vamos todos a alabar a Dios, a adorar, pero a veces vemos como Dios bendice más a uno. Y entra en nosotros, entra a veces la envidia, ¿por qué Dios lo levanta a esta persona? Si los dos estamos yendo, venimos, todo, pero porque Dios siempre ve en lo oculto, en lo que hacemos en lo oculto. Cuando buscamos a Dios en privado, dice, cuando uno Dios lo busca en privado, Dios lo exalta en público. Y hay muchas veces que nosotros nos hacemos ver delante de los demás, que estamos sirviendo a Dios, que estamos buscando a Dios, y entonces Dios eso lo ve. Por eso no da fruto y entra la envidia y entra el celo, ¿no? Y Dios nos muestra aquí en la palabra donde... Espera que se me perdió. El 7. Si bien, así dice, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, Dios nos manda a hacer bien. Y si nosotros hiciéramos el bien, Dios nos enaltecerá. O sea, somos nosotros los que hacemos que Dios no se agrade de lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos de mal corazón, o lo hacemos con malas intenciones, o sin amor hacia las cosas de Dios. Entonces Dios lo que le decía a Caín es, ¿por qué cayó tu semblante? ¿Por qué te enojas o te entristeces o te pones mal porque yo bendigo a tu hermano? Si bien hicieres, dice, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, dice, Dios nos enseña, ¿no? Que dice, el pecado está a la puerta, dice, ¿no? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, cuando Dios nos advierte, ¿no? Que cuando hacemos las cosas, el pecado está a la puerta. Y una vez que entra la envidia y el celo, entra esa puerta se abre y se concibe el pecado una vez que se enseñorea de nosotros, porque por eso es que nosotros hablamos en este día, ¿no? De no ser de tropiezo y de empezar a poner por obra la palabra que Dios nos está enseñando en este día, ¿no? Porque Dios nos quiere bendecir a todos. Dios nos ama a todos por igual. No es que Él ama más a uno y quiere más a otro. Dios ama a todos por igual, pero Dios se agrada de los que hacen su voluntad. Dios se agrada de los que aman su palabra, de los que buscan acercarse a Dios. Y Dios recompensa, dice que Él es galardonador de los que le creen, de los que le aman. Dios nos pone a prueba. Cada día vamos a ir superando obstáculos y pruebas. Y lo que Dios me marcaba en este tiempo también es que Dios nos prueba, pero Satanás es el que nos tienta. ¿Entendés? Dios no tienta a nadie, pero sí nos pone a prueba para probar nuestra fe, para ver si le creemos, para ver si verdaderamente lo amamos, si estamos dispuestos, porque Dios siempre tiene una solución. Dios me ha mostrado en mi vida que por más mal que yo estuve, siempre Dios guardó y protegió mi vida, siempre me ha guardado, siempre me ha bendecido, y las veces que me ha ido mal fue porque yo me he apartado de Dios y me he alejado, pero en mi pecado y en mis consecuencias yo clamaba a Dios y Dios tenía misericordia, porque Dios se agrada, dice que el que se humilla Dios lo exalta, y Dios es Dios y es poderoso, y como decía nuestra hermana, ¿no? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza.
O sea, si nosotros confiamos y creemos en Dios, no importa la adversidad o la prueba que podemos estar pasando, Dios nos enseña en su palabra que Él no nos dejará nunca solos y que Él estará siempre y Él se agrada de los que buscan y aman su palabra. Y eso es lo que Dios nos enseñaba a través de esta palabra, ¿no? De Caín, de que muchas veces, de que no cometamos el error que cometió Caín, de estar en contra de nuestros hermanos, porque si bien hiciéramos, seríamos enaltecidos en Dios. Y lo que yo aliento en este día, primeramente para mi vida, ¿no? Que no seamos de tropiezo para nuestros hermanos, que estamos todos en el mismo camino. Y Dios es quien prueba los corazones. Y si Dios hoy le da a alguien más, es porque Dios está viendo su caminar, porque Él ve cómo Él lo busca así de corazón. Y que nosotros tenemos que estar gozosos, gozarnos de si Dios levanta a un hermano. Y no ser de tropiezo por la envidia de querer ocupar su lugar o estar o querer ser más, porque entra la vanagloria también. Que eso no agrada a Dios, porque quitamos del lugar a Dios y nos ponemos nosotros. Y eso tampoco agrada a Dios. Por eso en este día lo que yo anhelo es que podamos buscar el rostro de Dios y si estamos caminando en este camino mal, si estamos errando, que hoy nos podamos poner a cuenta con Dios. Que hoy no podamos volver de nuestro mal andar, porque Él dice que si bien hiciésemos, seríamos enaltecidos. Y tenemos un Dios que es misericordioso y bondadoso y que es pronto para perdonar, es pronto en misericordia. Él es tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Es un Dios de amor, en cual no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Cristo es que nos salvemos y que busquemos su rostro.